el personaje central de toda la Biblia, hay un personaje central que de Génesis hasta Apocalipsis aparece en todos los sitios. A veces con nombre, a veces está como escondido, pero ese nombre siempre está apareciendo durante la vida, desde el principio hasta el fin. En todos los libros lo puedes encontrar, si lo puedes buscar, lo encontrarás. ¿Vale? El personaje central de la Biblia no es el hombre, siempre. No somos nosotros. Nosotros no somos el personaje central de la Biblia. La vida no gira en torno al hombre, la humanidad no fue creada para el hombre, todo el sistema que conocemos no fue creado para el hombre. La Biblia nos dice que todo fue creado por él y para él. Ah, que entonces no fue creado para nosotros. No, nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Jesucristo. Y en toda la Biblia, os lo digo que lo podéis encontrar. En el libro de Ruth, que es un libro, por ejemplo, que habla de una mujer que se queda viuda, empobrece, cómo Dios la rescata, pues ahí hay un personaje que se llama Boaz, que representa a Jesucristo. Ahí. En todos los libros de la Biblia vais a encontrarlo. Entonces digo, bueno, pues creo que tengo claro y que hagamos un estudio acerca del personaje central que es Dios, es Jesús, y sus atributos. Esto no lo enseño en el seminario, desgraciadamente, pero yo lo dije en el seminario que estuve, y yo creo que debería haber una clase de los atributos de Dios, porque muchas veces nos centramos en conocernos a nosotros, ¿verdad? Y lo mejor es conocer a quien nos ha creado. Cuando tú conoces al Creador, lo entiendes, y al entender al Creador, entiendes lo que puedes pedir y lo que no puedes pedir. Hay gente pidiendo mucho y no recibe porque no conoce al Creador. Entonces, ¿qué es lo principal? Conocer al Creador para saber cómo pedir. ¿Vale? Entonces, yo veo interesante este estudio de los atributos de Dios. Vamos a tocar entre 11 y 12 atributos de Dios. Hay atributos visibles y atributos invisibles. ¿Vale? Pero vamos a tocar, hay muchos más. Se pueden contar hasta 20 atributos, pero en esta clase que vamos a dar en estos días, ¿vale? Empezamos hoy y tardaremos pues entre 10, 12 clases en explicar 12 atributos que nos llaman la atención en la palabra de Dios acerca del Señor para conocerlo, ¿vale? Entonces vamos a conocer al Señor, ¿vale? Entonces voy a estar hablando de los diferentes atributos que componen la personalidad del Señor. ¿Cómo es el Señor? Cuando yo conozco a mi mujer, pues sé muy bien cuándo tengo que pedirle un besito y cuándo no, ¿verdad? Cuando un hijo, ¿verdad? Los hijos conocen a un padre, saben cuándo tienen que pedir los 20 euros y cuándo no pedir los 20 euros. Este es un buen momento. Ahora no es un buen momento. Y sé cuándo puedo pedirle 20 euros porque ya sé cómo es mi padre, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa. La gente pide a Dios, pero no recibe porque no conoce a Dios. ¿Vale? Entonces, por eso la importancia de conocer a Dios. Esta clase, este discipulado que vamos a dar en este tiempo, que Dios lo permita, va a ser para que conozcas a Dios, ¿vale? Para que lo conozcas más profundamente. Tú puedes decir, bueno, yo lo conocí a Jesús. No, el apóstol Pablo, ¿vale? Que creo que sabía un poquito más que nosotros, decía que él lo tenía todo por basura, que él continuaba conociendo a Jesús. Y dices, pues hay que continuar conociendo a Jesús, ¿vale? Muy bien, pues vamos a tocar el primer punto, la primera esencia, el primer atributo, la primera personalidad, algo que distingue al Señor. Y vamos a empezar por lo primero que aparece en la Biblia, que nos habla de quién es Dios, uno de los atributos que nos describen quién y cómo es Dios. ¿Quién y cómo es Dios? ¿Vale? Vamos a tocar el primer atributo de Dios, que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Ese primer atributo lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Creo que lo van a poner en pantalla si es posible, pero tú ten tu Biblia ahí, márcalo, por favor. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 1, gracias. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y Juan 4:24. He dado dos pasajes, uno de Génesis y otro de Juan.
Génesis es el capítulo 1 y Juan capítulo 4. ¿Vale? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, ahí vemos el primer atributo que aparece en la Biblia de cómo es Dios. Dios es Espíritu. ¿Vale? Y no es un espíritu para que lo penséis como un fantasma. No es un fantasma, ¿vale? Es un espíritu con personalidad. Es un espíritu que tiene personalidad. Es un ser que tiene atributos. La palabra yo soy significa eso, el ser, el que es, el que vive. Es un espíritu que no está limitado a un cuerpo físico. Dios no está limitado a un cuerpo físico. Dios no es un cuerpo físico. Dios no es humano. Dios no es de cuerpo y sangre como tú y yo. Dios no es así. Sí que es verdad que como es todopoderoso, Él puede tomar forma. Pero que tome forma no quiere decir que sea de carne y hueso. Él no tiene carne, no tiene hueso. ¿Vale? Dios es espíritu. Y no está limitado a ningún cuerpo físico. No está limitado a las capacidades que a nosotros estamos limitados. Pues como Dios es espíritu, pues se puede tomar a veces forma. ¿Por qué toma forma humana? Para darse a entender al hombre. ¿Vale? Es como si tú quisieras hablar con una hormiga. Es difícil hablar con una hormiga ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma? Si tuvieses el poder, ¿verdad? Te harías hormiga y le hablarías a la hormiga. Entonces, Dios se transforma, toma el cuerpo de hombre, ¿vale? O sea, hace una teofonía, que podemos decir. Todas las apariciones de Dios en la Biblia se llama teofonía. Teo es Dios, fonía, aparición. ¿Vale? Una aparición de Dios. Luego, tomando la forma, usando a una virgen, es el gran misterio de la encarnación, del Cristo ya preexistente. Cristo ya existía, no empezó a existir con María. Él ya existía. ¿Vale? Entonces, el Cristo preexistente, a través del Espíritu, se entrelazó espíritu, alma y cuerpo con los genes de una persona. Es un misterio, es un milagro. ¿Vale? Entonces, su esencia principal es que es espíritu, sin un cuerpo humano. Y ahí lo estamos viendo también en Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es, ¿veis? Os lo voy a decir aquí, claramente, Jesús hablando, Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad tienen que. Muy bien, entonces, seguramente te estarás preguntando, bueno, pero la Biblia dice en Génesis, versículos 26, 27 y 28, que estamos hechos a imagen y semejanza, ¿vale? Entonces, pues estamos hechos a imagen y semejanza. Muy bien, pero tenemos que entender a qué imagen y semejanza está hablando. Para empezar, el contexto y un versículo fuera de contexto es un pretexto y así se forman las sectas. ¿Tú te piensas que eso es bueno? Un versículo fuera de contexto es un pretexto para montar una secta. ¿Vale? Es muy bueno esa frase. Acuérdate, en el contexto está diciendo, te voy a hacer imagen y semejanza para que señorees. Y aquí vemos la clave. ¿Vale? Aquí vemos la clave de en qué somos a imagen y semejanza del Señor, ¿vale? Para empezar, ningún animal está compuesto por parte material y parte espiritual. Nosotros sí, ¿verdad? Porque tú ¿qué eres? Cuerpo, alma y espíritu. Un animal no es eso, ¿vale? Un animal no tiene la capacidad de un razonamiento de decidir cosas, hace las cosas por lo que los científicos llaman instinto. Tú no haces las cosas por instinto, porque si no, yo qué sé, andarías salvaje por aquí porque tienes calor y andarías por el salvaje. Tengo calor, me despechugo, ¿verdad? Y ando salvaje, por ejemplo.
No, tiene un raciocinio. Por la mañana ese raciocinio te dice, tengo que ir a trabajar, aunque no me apetece. ¿Vale? Entonces, tenemos esa parte material y esa parte espiritual. Con esa parte espiritual nos comunicamos con el Señor. Entonces, el espíritu no es de carne y hueso, y la palabra para a imagen de, voy despacito, estoy yendo despacito para que podáis apuntar la cosa. Y siempre con Biblia, ¿vale? Dándote versículos bíblicos. Imago Dei, a imagen de, su original es Imago Dei. Y esta palabra lo que significa es que es inmaterial, la parte inmaterial, a imagen de la parte inmaterial. Es decir, que la imagen y semejanza que tenemos es la parte espiritual, no la física. ¿Vale? No la física. Y lo que está hablando ahí, en Génesis, si queréis lo vemos o lo veis ahí en nuestra Biblia, por favor, para que podamos ir viendo todo. Génesis 1, versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo ves? Aquí, sojuzgar, señorear, y además está comunicándose Dios con el hombre. ¿Entendéis? Eso no lo hace un animal, lo está haciendo con el hombre. Entonces, la imagen y semejanza es imagen del Espíritu. ¿Vale? Es el Espíritu el que es imagen y semejanza. El Señor no tiene carne ni hueso material, no está sujeto a un cuerpo físico. ¿Que se puede convertir en un cuerpo físico? Por supuesto, como si quiere aparecer como una paloma, que creo que apareció, ¿verdad? Pero Jesús es, o sea, Dios es una paloma, no es una paloma. En forma de paloma. ¿Vale? No está sujeto, no es de carne y hueso, porque después de resucitar, cuando ya su cuerpo glorificado, se ve que atraviesa las paredes y aparece en medio de los discípulos. ¿Vale? Entonces, un cuerpo con sangre, hueso, músculos, tejidos, no puede atravesar. Si quiere alguien intentarlo, puede intentarlo. ¿Vale? Si te atraviesa alguien la pared, por favor, para demostrarlo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a qué es semejante, al dominio y la comunión con Dios. A eso somos semejantes. ¿Vale? Su esencia principal, entonces dictaminamos y creemos por lo que Jesús dijo, que Dios es Espíritu. Primer atributo, es importantísimo aprenderse que Dios es Espíritu. No es una mente humana, Él no va a razonar como tú y yo razonamos. Pensar que es omnisciente, omnipresente, o sea, sabe el presente, sabe el futuro. Tú no puedes razonarlo con una mente humana. Si tú lo puedes comprender humanamente, es que no es Dios. ¿Vale? O sea, un Dios tan grande no puede conocerlo con una mente tan pequeñita. En toda su capacidad. Puedes conocerlo, y cuando la Biblia te dice conocer, significa tener una relación con. ¿Vale? Tener una relación con. Por ejemplo, José no conoció a María hasta después de dar a Jesús, que no la conocía, pues si eran novios, se veían y se iban a la cafetería juntos. ¿Vale? Se tomaban su café y le decían, te quiero mucho, joven mi vida. ¿Vale? Entonces se conocían, por supuesto. ¿Vale? Pero lo que dice conocer, ¿vale? Es tener una relación. ¿Vale? Eso soy yo, perdón. El imperio contraata. Vamos para allá, contraatacamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es, al ser una esencia muy diferente en su esencia, ese espíritu es muy diferente del humano, que somos carne y hueso. ¿Vale? La carne y el hueso, el material, el hombre, está dañado por el pecado. Tú y yo estamos dañados por el pecado. El que diga que no ha pecado, quizá diga que es mentiroso. Todos hemos pecado. ¿Vale? Y todos en algún momento hemos sido tocados por el pecado. Hasta el más santo que veáis, aunque tenga una aureola aquí alrededor, ¿verdad? Esa persona falla. Todos fallamos, todos nos equivocamos y todos hemos sido dañados, tocados por el pecado. Gloria a Dios que Jesucristo nos salve, nos limpia de todo pecado, pero dañados fuimos dañados por ese pecado. ¿Vale? ¿Jesús, Dios, fue dañado por el pecado? No. ¿Dios ha pecado? No. ¿Él está sujeto a la carne? No, porque no tiene
tiene carne. ¿Él está sujeto a un pecado? No, tú y yo sí, tú y yo muchas veces luchamos contra un pecado. O soy aquí y yo no es lo que lucha. Y sois todos perfectos y aquí, no, ¿verdad? O sea, estamos juntos, ¿no? No sois extraterrestres ninguno, ¿verdad? Todos como yo, aquí caéis alguna vez y alguna vez hacéis las cosas que, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, ya lo... ¿Os pasa eso? Eso porque no somos Dios. ¿Vale? Dios, sin embargo, Él no peca. El único que peca es el diablo, que desde el principio es un mentiroso, y la carne es dominada hacia el pecado. La carne es llevada hacia el pecado. O sea, tenemos tendencia al pecado. Adán y Eva te lo demuestran. Y tu vida mismo, si tú eres sincero contigo mismo, puedes engañar a quien tú quieras, a Dios no lo engañas, ¿vale? Somos pecaminosos. La carne tira hacia el pecado, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia entre Dios que es carne, entre Dios que es espíritu y el hombre que es carne, ¿vale? Y cuando la Biblia se refiere a carne, ya no solamente se refiere a esta carne que te puede pellizcar, ¿vale? Sino se refiere a la naturaleza pecaminosa. Cuando leemos en la Biblia, Dios dice, el hombre es carne, no se refiere solamente a este chichi de aquí, ¿vale? Sino a su naturaleza pecaminosa. Génesis 6:3. Génesis 6:3. Ciertamente el hombre es carne. No se está refiriendo solamente a la parte física, sino que está diciendo, ciertamente el hombre es tendente a pecar. No contendrá ni espíritu más con el hombre, sino que será su edad de 120 años. ¿Verdad? ¿Dice eso? Vale, entonces, el carne se está refiriendo, cada vez que dice cosas de la carnalidad, no se refiere a la carne física, se refiere a que el hombre es tendente al pecado, ¿vale? Entonces, aquí hay una gran brecha, una gran diferencia que tenemos que hacer entre Dios y el hombre, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro hasta aquí, ¿verdad? Pero voy despacito para que lo vayamos entendiendo. Hay una gran diferencia entre Dios y el hombre. Dios es espíritu y el hombre es pecaminoso, ¿vale? El hombre es carne, se equivoca. Estoy viendo, yo os doy consejo como pastor, cada uno ya en su vida hace lo que quiere, ¿vale? Esto es un consejo, no me gusta hablar de otros predicadores, pero sí que no voy a hablar de nadie, pero sí que es verdad que el Señor me dijo, bien, pero tienes que avisar, ¿vale? No me gusta hablar, yo ya os lo digo y no creo que sea bueno, ¿vale? Pero sí para aconsejar y deciros qué escuchar y no escuchar. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero hay un predicador llamado Cas Luna, súper famoso, ahí en Latinoamérica, de Guatemala creo que es, ¿vale? Tiene vídeos y no cortes, ¿vale? Porque no me fío nunca de un corte de un vídeo que ha dicho alguien, no sé qué. Si a cada uno de nosotros un poco en un cortecito, podríamos decir cosas que no queremos decir, ¿vale? No. Vídeo completo donde dice que el hombre es Dios, ¿vale? El hombre es Dios. Y hay una gran brecha entre el hombre y Dios, ¿vale? La semejanza que tenemos es algo espiritual, de comunicación, de gobierno, de que podemos gobernar, ¿vale? De hecho lo hacemos. ¿Quién gobierna en el mundo? Los perros y los humanos. Vamos, si es de lógica. No entiendo cómo, bueno, sí que entiendo, porque la ley dice que en los últimos tiempos una de las cosas que habría sería apostasía y que el Señor mismo permite un espíritu engañoso, un poder engañoso en el mundo para que viendo no vea. Y veo gente que es muy reconocida diciendo barbaridades como esto, ¿vale? Entonces, no recomiendo a Cas Luna y no recomiendo a... ¿cómo se llama el de Miami? Guillermo Maldonado, no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. O sea, yo no estoy diciendo, el pastor ha prohibido, no, yo te estoy recomendando, ¿vale? Tú haz lo que tú quieras, ¿vale? Pero estas dos personas no las recomiendo para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque están diciendo que el hombre es Dios. Y la mujer que Maldonado ha dicho una barbaridad más. Y no voy a repetirla aquí por respeto. Pero cuando escuchamos una barbaridad, debemos de saltar, ¿vale? Debemos de saltar y decir, eso no es verdad, ¿vale? De donde sale la Iglesia Camino Real, uno de los pastores antiguos, ¿vale? Que fue el pastor del apóstol José Manuel, se llamaba José Ortega, donde ella falleció, pero muchas iglesias se abrieron a través de su ministerio de este hombre, pero en un congreso de pastores alguien se atrevió a empezar a decir que el hombre era Dios. Y todos callados allí, excepto este hombre que tenía fama de mala leche, de mal genio, pero fue un valiente.
Entonces tenemos que ser como él a veces. Caer mal a algunos, pero por la verdad tenemos que luchar, ¿vale? Entonces, como dijo un puritano que murió por el Evangelio, John Hus, dice, prefiero heriros con la verdad que mataros con la mentira. Es buena esa frase. Prefiero heriros con la verdad que mataros con la mentira. Bueno, Isaías 45:5, ¿vale? El Señor hace Isaías 45:5. Yo soy el único Dios, no hay otro. No hay nada más semejante a mí. No existe otro Dios. ¿Vale? Solamente Yahweh es Dios, no hay otro Dios. ¿Vale? Eso para empezar. Está diciéndole a todos estos predicadores de allí, ¿verdad? De que no hay otro Dios, que no existe otro Dios. No hay más Dios que Dios. Y que Dios es uno. No hay tres dioses. Eso es una aberración que un rabí judío, si te oyes decir eso, te coge el micrófono y te lo lanza. No hay tres dioses, nosotros no creemos en tres dioses. No hay tres personas diferentes y vas a verlos individualmente. Dios es uno. ¿Vale? El primer mandamiento, ¿verdad? Que no hay más Dios que Dios, que hay y solo hay uno. ¿Vale? Entonces, no son tres personas diferentes. ¿Por qué? Porque Juan, cuando tiene una revelación que se le abre, y también Isaías, se le abren los cielos, ¿vale? Y Juan dice en 1:13, Apocalipsis 1:13, ahí dice que se volvió para ver al que estaba sentado en el trono y no vio al Padre, y vio al Hijo y al Espíritu Santo. No, vio al Hijo del Hombre en toda su gloria. ¿Vale? Entonces, que Dios puede manifestarse en Espíritu, se manifiesta. Que Dios se puede manifestar como Padre, se manifiesta. Pero solamente hay un Dios, no hay tres dioses. Los musulmanes a veces, hablando conmigo, dicen que vosotros creéis en tres dioses. ¿Sabéis que yo creo en eso de nosotros? Que creemos en tres dioses, ¿te lo han dicho? Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Isaías 45:5. Solo hay un Dios, no hay más que uno. Y luego ese Dios todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera y manifestarse de la forma que Él quiera y hará lo que Él quiera, excepto una cosa que no va a hacer Dios: ir en contra de su propia palabra. ¿Vale? Eso no lo va a hacer Dios. Entonces dice esta falsa enseñanza de este señor, ¿vale? Que yo no voy a repetir más su nombre, ¿vale? Dice, bueno, es que Juan 10:34 dice, dioses sois. Dice, ¿te das cuenta cómo está diciendo dioses sois? ¿Vale? Juan 10:34. Ahí Jesús, ¿vale? Ahí Jesús, ¿a quién le está hablando Jesús? A los judíos. ¿Está diciendo que los judíos que no han conocido a Jesús son Dios? Vosotros mismos juzgadlo, ¿vale? Está diciendo a los judíos que estaban atacándole a él, dioses sois. Es decir, ¿sabes? Me está diciendo este señor que los judíos eran Dios. Gente que le atacaba. Pensadlo un poquito, ¿vale? Pensadlo un poquito. Muy bien. Ese versículo lo coge el Señor Jesús del Salmo 82. Ir al Salmo 82 si queréis, ¿vale? Vamos bien de tiempo. ¿Estáis bien? Salmo 82. Salmo 82. Dios, y aquí lo podéis ver, salud. Dios con mayúscula. Dios con mayúscula, D grande, D mayúscula, D alta. Tenéis que fijaros en eso cuando leéis la Biblia, porque no es lo mismo poner escrito con letra pequeñita que escrito con letra grande, porque escrito con letra pequeñita puede ser un enviado del diablo, el espíritu maligno, ¿vale? O el espíritu de la persona. Entonces, el intérprete correcto de la Biblia, que ha escrito toda esta Biblia, que está revisada y más que revisada por un montón de teólogos durante muchos años, comprobadísima, ¿vale? Te pone ya Dios en mayúscula, Dios en minúscula, espíritu en mayúscula, espíritu en minúscula, para que entiendan las cosas, ¿vale? Dios con mayúscula está en la reunión de dos dioses con minúscula, D con minúscula,
en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos, etcétera? ¿Vale? Ahí mismo el contexto te está hablando de a qué se refiere con que sois dioses. Y la palabra para dioses, una de ellas, ¿vale? Dioses falsos, ¿vale? Está diciendo de dioses falsos, y en otras ocasiones, como en esta, de jueces sois. En su original está diciendo un juez. Es decir, es muy fácil. Es muy fácil. Hemos dicho que nuestra semejanza con Dios es algo espiritual, ¿vale? Que tenemos un raciocinio donde pensamos las cosas, tenemos una mente privilegiada, una mente, algunos menos privilegiada, otros más, ¿vale? Pero una mente privilegiada, ¿verdad? Y que podemos juzgar y gobernar. Sojuzga la tierra, eso no se lo dijo al león ni al tigre, se lo dijo al hombre, sojuzga. Entonces está diciendo, vosotros podéis juzgar las cosas. ¿Vale? Vosotros podéis juzgar las cosas, porque si no también creeríamos algo. Segunda de Corintios 4:4, Segunda de Corintios 4:4, apúntatelo. Ahí dice, el Dios de este siglo, Satanás. Que entonces Satanás es Dios. Pensad un poquito, os dejo meditando, recibir esta enseñanza, así que os entre. Pensad, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. ¿Vale? Tú no eres Dios. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un vaso. Pero dentro tengo agua. ¿El vaso es agua o el vaso es de cartón? O sea, que yo tenga agua dentro, no quiere decir que yo sea agua. Yo soy un vaso de cartón que contiene agua. Nosotros somos cuerpos humanos, ¿vale? Que tenemos un alma y un espíritu en el cual habita, si has recibido a Cristo y has conocido a Cristo realmente, al Espíritu Santo. Pero eso no hace Dios. Porque si fuese Dios, oye, si alguien aquí se cree Dios como este señor que está predicando eso, por favor, hace falta como... ¿Cuánto dinero hace falta para la nueva iglesia? Unos 10.000, por favor.